En el vídeo de hoy quería hacer como una pequeña reflexión, una pequeña charla de amigas para hablar de un tema que me lleva rondando bastante tiempo la cabeza y que, bueno, pues me gustaría hablar un poquito de ello. Si os preguntáis qué es esto que estoy cogiendo en la mano, es mi móvil, que es lo que estoy usando para grabar. Hace relativamente poco, hace algunas semanas, mi amiga Car de la cuenta Lecturas Car hizo unas historias debatiendo un poquito de un tema que ahora os contaré. A mí me ha afectado de una manera un poco directa, un poco personal. Quiero aclarar antes de empezar que no quiero que nadie se sienta ofendido ni que nadie se sienta atacado. No estoy en contra de los retos de lectura anuales o mensuales, no estoy en contra de ponerse objetivos personales para llegar a leerse una cantidad de libros específica. No estoy en contra, por supuesto, de las personas que comparten su avance de retos de lectura. No estoy en contra para nada de ese tipo de actividades de recuento de libros. Me parece de hecho un hábito buenísimo ponerse como objetivos de lectura mensuales, anuales. Si por ejemplo no tienes de manera natural el hábito de lectura y quieres introducirlo en tu día a día, en tu rutina. Y también me parece muy bien y muy bonito las personas que comparten por redes sociales los libros que se van leyendo al año, porque al final lo que consigues con eso es simplemente atraer a personas que leen la misma literatura que tú y bueno, todo perfecto, o sea, eso no es lo que me parece mal. De lo que quiero hablar un poquito en este vídeo es de la competitividad que se ha creado en internet en las comunidades lectoras. Siento que cuando nació, digamos, este boom de muchas comunidades lectoras en redes sociales, ya sea en BookTok, en Bookstagram, en Booktube, bueno, en un montón de sitios, en Goodreads, en foros donde compartías tus lecturas, etcétera. Con este nacimiento que fue muy guay, porque al final es muy guay que se pueda compartir lo que leemos en internet y que podamos encontrar personas que le gustan leer los mismos libros que a nosotras. La parte mala fue que nació al mismo tiempo una especie de competencia por a ver quién lee más libros, a ver quién lee más páginas en menos tiempo, a ver quién está más al día con las sagas que están de moda. Eso fue avanzando hasta un punto que fue contraproducente. No sé si ha sido vuestra experiencia o no, pero yo sí que siento que en muchas personas y en mí, por ejemplo, pasó que al final acababa leyendo de una manera más superficial o acababa leyendo los libros por encima, casi en diagonal, como para terminármelo cuanto antes, poder hacer la reseña cuanto antes y poder estar al día de lo que la gente comentaba por internet. Os voy a comentar un poquito cuál fue mi experiencia con este tema, y es que yo empecé en las comunidades lectoras no como creadora, sino como consumidora, como lectora. En 2020-2021 fue cuando yo empecé a leerme libros que me recomendaban por BookTok, por Bookstagram y tal, y yo recuerdo perfectamente que en mi actividad lectora fue un antes y un después, porque hasta que yo no estuve introducida un poco en esa mecánica de BookTok y Bookstagram y tal, nunca había sido importante cuántos libros me leía al mes o cuántos libros me leía al año, y nunca lo había compartido en redes sociales como libro 50º que me leo este año. Me pasaba lo mismo con mis amigas. Nunca se preguntaba cuántos libros nos habíamos leído, nos preguntábamos qué nos habíamos leído, cuál había sido el último libro que nos habíamos leído, si nos había gustado, si no, qué libro me recomiendas. Y siento que cuando nació esta actividad lectora de internet también nació una competitividad un poco tóxica de llevar el recuento y compararse constantemente con el que tienes al lado. Yo ahora mismo he de confesar que estoy muy desligada de BookTok, no lo consumo tanto como antes. Es verdad que en Bookstagram, por ejemplo, sí que encuentro pues recomendaciones que me gustan más. En BookTok, cuando lo consumía más antes, veía muchísimo esto, también porque la propia actividad lectora de BookTok era a un ritmo rapidísimo de cómo es posible que la gente esté leyendo tan rápido tantísimos libros al mismo tiempo. Igual se estaba hablando de Acotar, yo me empezaba a leer Acotar para estar un poco al día de lo que se estaba comentando por BookTok, y a la semana siguiente ya había otra saga de moda y ya estaba atrasada otra vez. Y a mí eso me afectó mucho en mi ritmo de lectura, porque yo nunca me había fijado en cuántos libros me leía al mes ni al año. Simplemente decía, me apetece muchísimo leerme este libro, me voy a poner a leerlo y me lo voy a leer cuando me apetece de verdad. Pero a partir de más o menos 2020-2021 yo empecé también a compartir un poquito más mis lecturas por redes sociales. Por ejemplo, yo hacía un hilo de Twitter y también una historia destacada en Instagram con los libros que me iba leyendo al año, y sentía que había algo de toxicidad y algo oscuro en el hecho de numerar los libros que me iba leyendo. Es una tontería, pero de verdad que para mí me afectaba. Me parece perfecto compartir, ya os digo, hacer un hilo de Twitter con las lecturas que te has leído al año. De hecho, a mí me encanta verlo en otras personas, pero el hecho de numerar los libros, en mi caso, por ejemplo, esa acción tenía una razón detrás. Es verdad que yo hacía el hilo de Twitter y compartía por Instagram los libros que me iba leyendo con la razón principal, la razón consciente de compartirlo simplemente de manera genuina para encontrar gente afín y poder compartirlo de una manera sana, pues como estoy haciendo, por ejemplo, últimamente en YouTube con los wrap up que hago de todos los meses. ¿Qué pasa? Que también había otra razón de bastante
bastante peso que yo hacía de manera inconsciente y que no me di cuenta hasta que lo reflexioné más tarde, que era la competitividad que había detrás. Yo lo numeraba para poder igualarme con otras personas que se habían leído muchísimos libros. Yo empecé a ver retos de lectura de 300 libros al año, de 400 libros al año. A día de hoy creo que estoy trabajando en que no me importe, pero en esa época, y voy a ser totalmente sincera con ello, sé que lo hacía para poder decir, mira cuántos libros me he leído. Es una acción totalmente contraproducente a la lectura, pero en mi caso era totalmente así. Yo acababa como buscando libros cortos a propósito o libros de teatro para leérmelos en un día y poder en un día meter 3 libros más al hilo. A mí me parece espantoso esto porque realmente yo veía hilos de lectura de otras personas que se habían leído muchos menos libros que yo y para nada pensaba, esta persona qué poco lector es. Yo cuando veo una recomendación de un libro me centro única y exclusivamente en esa recomendación y no me centro en cuántos libros se habrá leído esta persona. Pero para mí sí que me lo tomaba de esa manera y es la razón por la cual después de reflexionarlo decidí que en 2023 no iba a compartir mi reto de lectura. Es verdad que en Goodreads sí que tengo, no sé por qué Goodreads lo pronunciamos así. Nos pasa mucho, lo de Goodreads, lo pronunciamos como si fuésemos nórdicos o algo, o sea, Goodreads, no sé, esa R ahí, no entiendo. Bueno, es verdad que en Goodreads está ahí mi reto de lectura anual, en los libros que yo me he puesto, pero yo no voy compartiendo mi avance en redes sociales, que insisto, no me parece mal. Si por ejemplo eres una persona que el hábito de lectura es algo que le cuesta y has conseguido llegar a la mitad de tu reto y te sientes orgulloso por ello y quieres compartirlo, está perfecto y me parece genial, me parece estupendo, pero en mi caso muchas veces cuando lo compartía simplemente era más por fardar que otra cosa, entonces a mí eso no me funciona. Yo sí que es verdad que tengo el reto de lectura de una manera personal. Si no existiese Goodreads seguramente yo tendría pues en un cuadernito apuntado los libros que me voy leyendo, porque a mí genuinamente me pasa, por ejemplo, que yo de manera natural muchas veces no tengo el hábito lector, entonces a mí me aporta mucho y me sirve mucho ponerme retos de lectura. Y es verdad que yo todos los meses comparto al final mis lecturas mensuales, pero no las enumero. Sigo trabajando en la voz inconsciente que me dice que soy mala lectora por leer pocos libros, porque hay veces incluso que todavía me pasa que digo, ojo, es que este mes solo me he leído 3 libros, voy a hacer un vídeo específico solo de estos 3 libros que me he leído este mes. Pues claro que sí, es que ¿cuál es el problema? Si me he leído 3 libros y los he disfrutado, voy a hablar de ellos también y de manera igualmente válida. En mi experiencia profesional me pasa un poco también este tema, porque cuando yo trabajaba en la librería, yo sentía, como buena librera tengo que leerme todas estas novedades que acaban de salir esta semana, porque si alguien viene y me pide una recomendación o me pide alguna información sobre este libro que acaba de salir, yo tengo como librera que ser capaz de poder darle esa información. Entonces yo muchas veces sí que hacía, por ejemplo, el llevarme un libro y leérmelo por encima, leerme las 20 primeras páginas solo para poder tener algo de información de ese libro, porque al final es algo que es inabarcable la cantidad de libros que hay en una librería y a mí de verdad que me apetecía leérmelos todos, pero es imposible. Entonces es verdad que yo muchas veces leía de una manera un poco superficial algunos libros para simplemente poder recomendarlos. Es verdad que esos libros no los meto en mi reto de lectura anual. Y también me pasa mucho con YouTube. Eso es algo que estoy trabajando en ello últimamente. Cuando empecé con el canal de YouTube, al final yo sentía muchísima presión por, es que si quiero hacer vídeos de temáticas concretas necesito leerme muchísimos libros que traten esas temáticas para luego poder elegir los 10 mejores y poder hacer un vídeo sobre ello. Y si no leo lo suficientemente rápido y no leo suficientes libros, el canal se quedará parado y no funcionará. Pero al final eso es contraproducente, porque si la raíz de este proyecto literario es compartir la pasión por la lectura, si yo empiezo a leer de manera forzada un montón de libros de temáticas concretas solo con el fin de hacer vídeos, no estoy leyendo por pasión. Es que tampoco va a funcionar el canal si hago eso, porque de esa manera se está destruyendo totalmente la raíz de todo, porque no voy a disfrutar de la lectura y no lo voy a transmitir en los vídeos. Esa ha sido un poquito la experiencia que yo he tenido con el tema de la competitividad, que también fue una cosa que me llevó a mí a pensar, por ejemplo, yo hasta hace poco, aún todavía lo sigo pensando un poco por la idea general que suelo ver en internet, pero a mí hasta hace poco yo tenía el pensamiento de que yo leía muy despacio, de que yo era una tortuga lectora, que me distraigo muchísimo cuando estoy leyendo, que voy pasito a pasito con cada página, que muchas veces tengo que leerme la misma página 30 veces, hasta que el otro día me dio por hacer una encuesta en Instagram precisamente para este vídeo, para poder ver un poco con la comparación de cuál es la media de ritmo de lectura que tiene la gente, y me di cuenta de que no leo despacio. El ritmo de lectura que tengo yo es el que tiene la mayoría de la gente, porque yo más o menos en una hora, en un libro vamos a poner estándar, ¿vale? Porque es verdad que luego depende mucho de lo complejo que sea el libro, si es más denso, si es más ligero, si tiene un cuerpo de letra más grande, si tiene más márgenes, etcétera, pero en un libro más o
menos estándar, puedo leerme máximo unas 40-45 páginas. Si es un libro más ligero, a lo mejor como mucho puedo llegar a 50-60 páginas. En la encuesta que hice en Instagram me di cuenta de que la media tiraba por esos números. Yo, viendo por ejemplo el ritmo frenético que tiene la gente en BookTok, pensaba que de verdad yo leía muy despacio y que lo normal es leer 100 páginas a la hora, cuando para nada. Lo que vi con el resultado de esa encuesta es que al final casi todo el mundo que me respondió rondaba también por una media entre 30 y 50 páginas más o menos. Y además personas que yo conozco y que sé que leen de una manera muy ágil, que leen mucho todos los días, me he dado cuenta de que realmente leen a un ritmo parecido al mío. Entonces, bueno, la conclusión a la que yo quería llegar con este vídeo era un poco abrir el debate de no sé si a vosotras os pasa esto, no sé si vosotras veis esa competitividad en internet de sentirse mal al ver los retos de lectura de otras personas, sentirse que no estás leyendo lo suficiente, que entiendo que es una idea lógica el pensar que cuantos más libros leas mejor lector vas a ser. Ahora bien, en mi humilde opinión, que no tiene por qué ser la tuya, y permito perfectamente que me pongas en los comentarios lo que opinas tú de este tema, en mi opinión personal no es ser buen lector cuando lees libros frenéticamente solo para llegar a un objetivo de lectura o solo para poder crear contenido sin que te lo pida el cuerpo o sin que de verdad te apetezca y sin leer de manera consciente. Para mí un buen lector es simplemente el que coge un libro y lo lee porque le apetece leerlo y lo vive de una manera lo más consciente posible, y da igual cuántos libros sean. Si te lees un libro al año pero ya ese libro lo has disfrutado a tope, está perfecto y eres un lector de 10. Igual que si tú te lees 300 libros al año de manera totalmente honesta porque es lo que te ha apetecido, perfecto, entonces eres muy buen lector también. Al final no hay que compararse con las personas que leen más libros. Para mí el que no es buen lector es lo que yo era, por ejemplo, porque yo leía libros única y exclusivamente para poder sentirme bien con los retos de lectura de las otras personas. Si lees forzada para llegar a un objetivo que no es simplemente el disfrutar de la lectura, vas a acabar odiando la lectura, y a mí eso me ha pasado siempre que me han mandado un libro que a lo mejor en otro contexto me hubiese apetecido leerme, pero siempre que me lo han mandado a leer, pues en el colegio, en la universidad o lo que sea, yo acababa odiando la lectura, y al final yo lo que no puedo permitir que me pase es acabar odiando la lectura por eso. Pero es que es lo que comentó mi amiga Car cuando subió las historias comentando este tema, que al final se ven muchos vídeos, por ejemplo, de 10 lecturas de menos de 200 páginas para que puedas conseguir llegar a tu objetivo de lecturas anuales, 3 libros cortitos para que puedas leer más durante este mes, y es como, bueno, a lo mejor a mí no me apetece leerme ese libro de 200 páginas y me apetece leerme uno de 600, aunque vaya a tardar 2 meses en leérmelo. Y la realidad es que es verdad que en redes sociales, cuando te dedicas a tener una cuenta de libros, parece que está implícito como que al final tienes que leer mucho para poder subir mucho contenido, pero la realidad es que a lo largo de tu vida te has leído muchísimos libros, aunque no lo parezca. De verdad, haz una lista de todos los libros que recuerdas haberte leído. Si no puedes hacer contenido nuevo de libros que te hayas leído últimamente, habla de libros que ya hayas hablado, no pasa nada. Habla de géneros concretos que te gusten, habla de libros que te apetece leerte, habla de libros que vas a una librería y te llaman la atención por la portada. No hace falta que te leas libros si no te apetece, solo para crear contenido. Que si es una novedad que a lo mejor no te apetece leerte tanto, pero que sientes como la obligación de leértela para poder hacer una recomendación, no hace falta que seas la primera en hablar de ese libro. Puedes hablar de ese libro dentro de 20 años, porque si es un libro bueno, seguirá siendo un libro bueno. Bueno, me gustaría mucho que... Me estoy quedando afónica por este vídeo. Es muy posible. Socorro. Me gustaría mucho que me dejaseis en comentarios qué pensáis sobre este tema. Si es algo que veis en redes sociales habitualmente, sí que siento que últimamente a lo mejor se ha suavizado un poco el tema, pero yo sí que sigo notando mucho que hay muchísima comparación. Y esto a mí también me pasa, también es un tema que quería incluir en este vídeo, porque es que me revienta como no hay cosa, que son los puristas del cine, los puristas de la música, los puristas del arte, de la literatura, los puristas de cualquier sector, de cualquier ámbito creativo. Y siento que tiene mucha relación con esto porque hay muchos puristas de la literatura, con los cuales desgraciadamente yo he tenido que tratar mucho este año, que dicen que ser buen lector es únicamente aquel lector que lee buena literatura, que no hay que leer literatura comercial porque te lo da todo hecho, no te hace pensar, solo te entretienes, literatura vacía. Pues mira, no. La literatura tiene muchísimas facetas, tiene muchísimos ámbitos que cada uno disfrutará de la manera que quiera disfrutarlo. Pues sí, está muy bien la literatura que te hace pensar, que tiene metáforas súper pensadas, que es literatura súper intelectual, pero a lo mejor hay una
persona que tiene una depresión de caballo y que lo único que le apetece cuando llega a su casa no es meterse Los Miserables entre pecho y espalda. A lo mejor le apetece simplemente pues leerse una novelita romántica sobre hadas del bosque enamorándose de duendes y plantando setas, pues porque es lo que le apetece, porque es lo que le hace sentirse en un lugar seguro. Yo no me voy a leer literatura compleja, densa. Hay veces que sí me apetece, hay veces que aprendo muchísimo y que lo disfruto muchísimo, pero es que la realidad es que si a mí me apetece de verdad leerme un álbum ilustrado infantil sobre una ranita que está intentando abrir una pastelería, déjame ser feliz. La literatura de evasión no es mala literatura, la literatura de evasión tiene un fin diferente, pero es un fin igualmente válido y igualmente importante. Es mi opinión, a lo mejor vuestra opinión es que sí, para ser buen lector hay que leerse mínimo 300 libros al año, hay que leerse solo a los clásicos, pues ok, la mía es esta y bueno, os invito, si queréis, a que en comentarios me pongáis qué pensáis de este tema. Quiero abrir un poco este debate, pero de una manera sana, por favor, no me insultéis, estoy chiquita. Lo siento muchísimo si he dicho algo que haya ofendido a alguien, que alguien se haya sentido atacado, no ha sido mi intención para nada. Y sobre todo os invito también a que si os habéis sentido identificadas con la Sara del pasado y os habéis sentido un poco identificadas con esta competitividad que digo, os invito a que hagáis un poco de autorreflexión, reflexionéis mucho sobre el tema, penséis de verdad si estáis leyendo genuinamente o estáis leyendo de una manera forzada. Bueno, si estáis cómodas en ese contexto está genial, pero sí que si os sentís mal porque os sentís, digamos, con un estrés o con una presión porque tenéis que leer, os invito a que le deis una vuelta e intentéis solo leer lo que de verdad os apetezca y cuando os apetezca, porque de verdad que os vais a sentir en un lugar mucho más seguro. Entonces bueno, nada, ya está. Lo siento por la chapa que os he metido. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo una semana más y nos vemos en el siguiente. Chao.